Las iglesias donde realmente la adoración y el humillarnos delante de Dios es lo único que nos va a poder hacer que nosotros caminemos en una vida espiritual donde nosotros entendamos la vida de Dios. Tuve la oportunidad, un hombre vino a cierta iglesia y he escuchado de ese hombre, es un profeta, pero ha tenido muchos malos testimonios en la vida de él como hombre de Dios. Y dije, lo voy a ir a ver. Me fui calladito, ¿verdad? Me hice para un rinconcito. ¿Qué quería ver? Quería ver cómo se movía a veces las cosas de hombres de Dios que hacen, ¿verdad? Que cautivan a la gente. Es como un velo mágico que le colocan. Y verdaderamente me dio mucha tristeza. Estaba al lado de una familia y aquel hombre levantó un sobre y dijo que en ese sobre había un milagro. Y botó los sobres al piso y dijo que veía carros, que veía casa. El típico truco que cogen para que la gente quede fascinada. Y la gente ignorantemente iba y bajo ese engaño ofrendaban dinero. Estamos hablando especialmente de dinero. Que eso es lo que daña la imagen de Dios en los hombres de Dios. Y me dio mucha tristeza en mi corazón. Tuve un celo de Dios ahí. Casi que me paro y reprendo a ese hombre. Pero no era mi iglesia. Entonces dije, no, lo voy a dejar quieto. Pero lo más triste es que él dice una palabra y dice, es que si ustedes ofrendan $1,000,000, pidió, en esta semana van a tener un contrato multimillonario. Y la gente muy triste pasaba. Y una familia que hasta de bajos recursos era, porque yo escuchaba lo que ellos estaban diciendo. Y lograron recolectar la plata y ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. A veces los hombres de Dios no son necesariamente hombres de Dios. Esos son lobos vestidos de ovejas que quieren robar al pueblo, que quieren lastimar al pueblo, que quieren poner una carga sobre el pueblo. Y fue algo tan impactante que él estaba dando una palabra profética a alguien y dijo, uy, esta palabra profética vale más de $1,000,000. Y mi espíritu hervía de celo en ese momento. Pero quise ir a ver eso con mis propios ojos. No me dio rabia del hombre, me dio tristeza del pueblo. De que un pueblo ignorantemente cae en las garras de esos lobos. Y después están diciendo por qué les pasa lo que les pasa. Pero ¿por qué le pasa eso al pueblo? Porque el pueblo no le gusta meterse con Dios. Porque el pueblo no lee la verdad de Dios. Todo lo barato que les parece fácil lo toman. De $1,000,000 y tiene un contrato de $1,000,000,000. Eso es fácil. Pero déjeme decirle algo. Lo fácil y lo barato, esos son las prostitutas. No estoy hablando de la mujer, estoy hablando del esquema, ese esquema. Eso es fácil. Ir usted a pagarle a una mujer que se acueste con uno y le satisfaga sus deseos. Pero qué difícil es serle fiel a una mujer. Qué difícil es honrar a una mujer, valorar a una mujer, amar a una mujer. ¿Por qué no lo hacen? Porque le gusta lo fácil. Si es verdad que Dios bendice al dador alegre, pero usted no puede dar por obligación o por necesidad. No me dio rabia del hombre, me dio tristeza del pueblo. Que el hombre botó los sobres ahí y dijo, yo veo carros, yo veo casas nuevas. Y la gente se botaba ahí a recoger un sobre para dar su dinero. Yo dije, ¿cómo puede el pueblo ser tan ignorante en la vida? Y le dije al Señor, guárdame a mí de nunca hacer eso, aunque tenga toda la necesidad del mundo. Pero la culpa no es de ese predicador. La culpa es de los hombres que no intimidan con Dios. Cuando la palabra dice que si usted anda en santidad y usted anda en esas cosas, Dios lo bendice. La bendición no viene porque ustedes ofrenden. La bendición viene porque Cristo llevó la maldición de nosotros. Cristo llevó la pobreza.
Un milagro no va a venir a su vida porque usted ponga más plata, o si no los ricos tuvieran todos los milagros del mundo. La bendición va a venir por usted creer en aquel que es bendito, por usted serle fiel a Él. Pero tienen que conocer la verdad. Más de 500 personas con ese velo mágico. Que a la larga van a terminar hablando mal de la iglesia cristiana, porque nunca se les va a cumplir sus deseos corruptos. Cuando la Biblia dice que piden conforme a su corazón corrupto y por eso no reciben nada de Dios. Por eso yo los quiero invitar a ustedes que conozcan la verdad, busquen la verdad. Yo sé que a veces les da pereza, a mí también me da pereza, no se preocupen, pero yo trato de buscar la verdad. Yo trato de conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. Si es verdad que la Biblia dice que Dios, de hecho aquí lo tengo, hay un versículo que Dios da semilla al que siembra y alimento al que come, y dará a ustedes todo lo necesario para que siembren, y Él hará que la generosidad de ustedes, dice el versículo, Él hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. O sea, la generosidad del hombre va a producir una cosecha, porque Dios ama al dador alegre. Pero no esa clase de generosidad cuando hay un deseo perverso en su corazón. Es una generosidad que viene de Dios, que sabe que debe hacerlo. No es un diezmo ni siquiera, ni es una ofrenda ni siquiera. Es lo que Dios le ponga en el corazón a hacer. Yo un día tenía 100,000 pesos nomás, no tenía ni un peso más en el bolsillo, y el Señor me dijo: regálalos. Yo los regalé. No era el diezmo, era todo. No tenía más. Pero por eso necesitamos. Me vine triste, casi que lloraba yo en el taxi de ver esa tragedia espiritual ahí. Y por eso quiero empezar. De hecho ya lo venía trayendo desde hace un tiempo para acá. Escúcheme bien, Dios ama al dador alegre. Si es verdad que cuando usted es generoso, Dios va a ser generoso con usted en cuanto a los proyectos que Él ponga delante de usted. Si es verdad eso es una verdad. Pero ¿cuál es la intención de su corazón hacerlo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué le quieren ofrendar a un profeta? ¿Para que el profeta les dé una palabra? ¿O simplemente porque Dios colocó en el corazón darle? Dios a mí me revela cosas, pero no por dinero las voy a decir, sino porque yo sé que una palabra puede desatar a una persona. Una palabra que venga de parte de Dios puede levantar a una persona del piso. Como la oportunidad que tuve antier, que me soñé con un hombre que estaba mal, y hablé con mi esposa y le dije: amor, ¿y qué hacemos? No tenemos dinero. Pero Dios me mostró que estaba mal, y yo lo llamé y efectivamente estaba mal. Y le dije: usted tiene una alcancía allá, tráigala, lo que haya en moneda le llevamos. Había 100,000 pesos, fui y se lo llevé. Eso es dar con gozo. A mí nadie me lo pidió, yo fui y lo di. Cuando fui le dije: yo sé que estos 100,000 pesos no van a solucionar su problema, pero le van a dar un aire por lo menos. Y el hombre lloraba, y su esposa también. Le dije: así es Dios. No se dejen engañar, busquen la verdad. Hay un versículo muy diciente, que vamos a empezar con ese versículo. O sea, el tema no era ese. Les estaba diciendo solamente eso, que es muy triste ver que después están hablando en las calles: es que este pastor me robó plata. No, no le robó. Él no le colocó una pistola para que usted la diera. Lo que pasa es que usted en su ignorancia se dejó engañar, que es diferente. Porque yo no vi que él a ninguno le colocó una pistola en la cabeza para que diera, ¿no? La gente fue voluntariamente a darlo. Es un robo aceptable que llaman. Entonces vamos a colocar Juan. Voy a empezar a dar una serie que se llama El poder del reino de Dios, la nueva creación,
la carne y el poder de las tinieblas. Son 4 puntos que tenemos que ver nosotros. Hay un poder en el reino de Dios, pero hay una nueva creación en ese reino de Dios. Hay un poder en el reino de las tinieblas, pero hay una naturaleza caída dentro de esas tinieblas. Entonces vamos a empezar a ver y a desglosar todo este tema, cómo realmente hay un mundo espiritual detrás de uno que puede acabarlo o puede bendecirlo. ¿Cómo sabemos que hay demonios detrás de todo? Que a veces uno pone aquí, pone allá y nada le resulta, todo se va como en saco roto. Quizás puede ser una mala administración donde usted tenga que mejorar su vida en esa área, o quizás puede ser una entidad espiritual que está dañando su finanza. Entonces realmente vamos a ver, y antes de eso, aquí tengo una hojita, se llama peticiones. Eso lo he tenido hace mucho tiempo en mi corazón y lo he venido organizando. Y yo sé que yo tengo los números de casi todos ustedes, por no decir de todos. Entonces voy a delegar 2 personas que están aquí en este lugar a que muy juiciosos los llamen una vez cada 15 días o una vez cada 8 días y le digan a la persona esa petición. Y esas 2 personitas que voy a colocar, por el momento son 2. Estoy entrenando todo porque yo sé que esta iglesia se va a pegar una ensanchada, ni la más tremenda, cosa que ustedes no se imaginan. Dios está haciendo algo, ya nos ha hablado que nos va a bendecir con muchas almas. Entonces necesitamos preparar personas. Entonces estas 2 personitas se van a encargar. Aquí puede ver el nombre de la persona, si es una petición por sanidad, por trabajo, por finanzas, por vida espiritual, familia o otros. Y aquí anotamos la descripción de la petición. Voy a traerme ya pueden ver, ya tenemos alfolí nuevo, vean, lo mandé a hacer y nunca pensé que me lo fueran a hacer tan grande. Y dije, bueno, gloria a Dios. Pues más chicas, así cada vez millones ahí, pero bueno. Lo mandé a hacer hace 8 días. Héctor nos lo ofrendó. Héctor ofrendó, un hombre muy dador. Nos lo ofrendó y lo mandé a hacer. Y quise colocarle estos 2 versículos para que la gente que ofrende, mire estos 2 versículos que son promesas de Dios a través de la ofrenda, ¿sí? De una ofrenda voluntaria, como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre, por amor a Dios. De verdad, fue muy triste lo que miré. Dice, entonces Isaac sembró en esa tierra y cosechó en el mismo año 100 veces más. Y 100 veces a prosperar, y fue prosperado y se engrandeció, y todos sus caminos fueron ¿qué? Prósperos. O sea que si hay una ley espiritual donde usted siembra y cosecha, pero no necesariamente para el deseo corrupto de su corazón, porque la Biblia dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deseos y ¿qué? ¿Y sus qué? Y sus caprichos. Amén. Entonces no, esta siembra es porque usted, Dios le pone en su corazón y pone una ofrenda y pone el proyecto de Dios en el camino, que lo prospere Dios. Es muy diferente. Yo sé que yo voy a ser prosperado, pero no para andar en un Ferrari, ni para tener 5 casas con 5 piscinas y tener mis caprichos. No, para extender el reino de Dios, para hacer una fundación, que es lo que yo tengo en mi corazón, para recogerme todos esos locos y todos esos marihuaneros y llevármelos para una finca y rehabilitarlos allá. Ese es un deseo que yo tengo en mi corazón y yo sé que Dios me lo va a dar. Para eso se necesitan finanzas. Entonces van a haber hombres dadores que van a hacer que ese proyecto de Dios fluya, ¿sí? Entonces Dios da, el otro versículo es, Dios da semilla al que siembra y pan al que come, o comida al que come. Él dará a ustedes todo lo necesario para su siembra. O sea, si usted desea sembrar, digamos, usted desea tener un proyecto y ese proyecto es de Dios, entonces Dios le dará para ese proyecto. Acuérdense, es el proyecto de Dios. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito en Dios. No nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces dice que Él dará todo lo necesario para su siembra, y Él hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha, porque Dios ama al dador alegre. Y más adelante dice que demos como propusimos que en nuestro corazón, no por presión, no por necesidad, ni por tristeza, sino porque sabemos que Dios nos ha bendecido, y nosotros de lo que Dios nos bendecimos, nosotros generosamente damos para que Dios haga la obra a través de hombres de Dios
que en este caso son los que tienen ministerio, como los profetas, los apóstoles, los pastores, los evangelistas y los misioneros que están en otros países, que ellos, por lo menos el que se va para África, allá qué plata va a recoger, antes es que llevar. Entonces hay mucha gente que da a esas misiones, ¿sí? Personalmente la pastora Clemencia, yo conozco de ella que ella da. Yo quisiera a veces hacer eso y dar mucho, pero bueno, a veces no, todavía no se ha dado la oportunidad de hacerlo, pero seguramente lo voy a hacer más adelante. Entonces estas dos personitas van a llamar a personas muy juiciosas. Estoy pensando si cada 15 días o cada 8 días. Yo creo que cada 15 días está bien. No somos muchos. Entonces va a anotar su petición y vamos a traerla aquí. Y estas dos personitas, como van a orar cada 8 días, se hace una oración. Estas dos personitas no van a estar involucradas en la oración que se hace cada uno 10 minutos, sino que ellas solamente van a estar orando por las peticiones que sea Dios haciendo, si es la voluntad de Dios, que sea haciendo esa petición. Por lo menos yo creo que la voluntad de Dios es que nuestros hijos conozcan al Señor. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Eso usted lo puede pedir. La voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos en los caminos que Dios nos coloque. Eso lo podemos pedir. Sí, no vayan a salir, ay, es que necesito un carro que sea una Prado, así, porque no, realmente eso no tiene sentido a veces. Tenemos que ser sensatos en Dios también, ¿sí? Ahora, Dios prospera y cumple el anhelo de nuestros corazones, ¿verdad? Pero un anhelo bueno, ¿sí? Entonces estas dos personitas se van a encargar de estar orando cada 8 días solamente para las peticiones, ahí solita. O sea, en pocas palabras, ellas van a hacer un estilo de intercesoras, donde van a interceder por las peticiones de las personas. Y las voy a decir de una vez. Estas dos personitas se van a encargar. Una de ellas va a ser Argeni, la que está riendo harto, y otra de ellas va a ser Ligia. Ellas dos se van a encargar de llamarlos a ustedes juiciosamente, a cada uno de ustedes. Contésteles, por favor. Ellos van a anotar las peticiones que ustedes necesitan para su casa, para sus hijos, y vamos a estar orando por esas peticiones. 3 oraciones, 4 oraciones encima de una misma petición van a hacer cosas. Yo soy testigo de eso. Amén. Entonces esas dos personitas se van a encargar de eso. Aquí tengo las hojitas, ahorita mi esposa se las va a dar. Dentro de 8 días la traemos acá. O sea, ustedes lo hacen en la casa, juiciosita, llaman a cada uno. Si no tienen minutos, lo recargamos, no se preocupen. Colocamos una vasijita ahí y vamos a estar orando cada 8 días por eso, y vamos a estar cambiando. Y si no se cumple, le vamos a dar hasta que se cumpla, hasta que el Señor sea guiándolos para darle cumplimiento a eso. Eso por ese lado. Los buzos ya están, ahí están, ahorita los pasamos a todos. Y bueno, vamos a entrar a la enseñanza. Juan 3, vamos a empezar desde el versículo 1. Quiero que entendamos que si nosotros estamos aquí es porque nosotros queremos entender el reino de Dios. Y el reino de Dios no es físico. El reino de Dios es espiritual. Los ángeles usted no los va a ver por ahí caminando por las calles, a no ser de que Dios desee que así sea. Pero normalmente los ángeles, muchas veces yo puedo ver un ángel aquí y ustedes no verlo, o ustedes verlo y el resto no verlo, ¿sí? Porque Dios abre los ojos espirituales de las personas, como le pasó al profeta cuando vinieron a atacar el ejército al profeta, y el profeta estaba tranquilo, y el siervo del profeta estaba todo desesperado y le decía, ¿qué vamos a hacer ahorita? Mire que nos van a venir a matar. Y él estaba tranquilo y dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró por el siervo, y el siervo vio que ese monte estaba lleno de ángeles. Entonces Dios los estaba protegiendo. Entonces evidentemente hay muchas cosas que pasan en el mundo espiritual que no nos damos de cuenta. Pero ¿cuál es el primer requisito? Aquí vemos un hombre fariseo, un hombre religioso, un hombre docto de la ley, sabía de las cosas de la palabra, de la ley, porque era fariseo de fariseos. Aquí dice que había un hombre, escuche bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea que podemos decir que ese era como el papa. Vamos a colocar así, un papa ahí hablando con Jesús. Sigamos. Entonces vino a Jesús de noche, se vino escondido para que no lo pillaran. Hasta hipócrita era el berraco ese, vea.
A que no lo miraran y dijeron, uy, mire, este que hace hablando con Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está, ¿qué? Dios con él. Entonces, estamos hablando que un hombre de Dios es un hombre que se caracteriza porque Dios hace milagros a través de él, porque Dios responde las oraciones a través de él, porque ese hombre definitivamente manifiesta lo que Dios quiere manifestar. Por eso a veces vemos que hay cosas que pasan y como que la gente como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Que se alborotó un demonio, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero realmente ese es el mundo espiritual. Pero sigamos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, 2 veces le dijo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche bien este misterio. Este hombre no entendió ahí, y hay muchos cristianos que no entienden eso todavía. Sigamos. Nicodemo, mire el razonamiento de Nicodemo. Dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, nacer de nuevo. Él estaba pensando que era esto, que él se tenía que otra vez volver a meter en el vientre de la madre y volver que la madre lo pariera. Pero aquí estamos hablando, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire lo que él estaba pensando. Pero le responde Jesús, sigamos. Respondió Jesús, vuelve y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí se tumba todo paradigma, que es que si no está en esta iglesia no puede entrar en el reino de Dios, que es que si no está aquí, no. El requisito para entrar en el reino de Dios es que nacer de nuevo, nacer del espíritu. Si usted nace del espíritu, puede estar en la otra iglesia del vecino. Yo nací de nuevo y yo no estaba en una iglesia. Yo estaba en mi casa a las 10 de la noche. Ya me iba a acostar a dormir. Llegó Dios y me visitó y me llevó para el cielo 5 horas. Bajé y ya era otro hombre. Nadie me dijo que aceptara al Señor. Dios lo hizo así conmigo. Y me dijo muchas cosas. Que una de esas cosas, vean dónde estoy. Predicando la palabra de Dios. Sigamos. Y escuche bien lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, nosotros somos nacidos de la carne, de una vientre de una mujer, y somos carne. Pero mire lo que dice. Lo que es nacido de ¿qué? Del espíritu, espíritu es. Entonces, evidentemente, cuando usted acepta la realidad de Dios en su Hijo Jesucristo, usted no nace de la carne, usted sigue siendo el mismo. Usted lo que nace es del espíritu. La vida espiritual cambia, su condición cambia. Usted ya deja de ser hijo del diablo y pasa a ser hijo de Dios. Usted ya pasa de estar en el reino de las tinieblas a estar en el reino de la luz. Y tenemos que empezar a crecer ahí. Entonces voy a empezar desde el principio. Quería entrar en ese tema. ¿Quién ya nació de nuevo? ¿Todos? ¿Seguros? O sea que se van para el cielo si se mueren ya. No hay problema por eso. No tenemos que ir a orarle a las ánimas para que, no, nada, nos vamos para el cielo. Listo, nos vamos para el cielo. Entonces ahora sí vamos a entrar. Todo nacido de Dios, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en un reino de muerte, porque Dios dijo a través de Jesús que el príncipe de este mundo, ¿quién era? Satanás. O sea que Satanás no va a ser el príncipe del reino de los cielos, por amor a Dios. Él es el príncipe de un reino ¿qué? Caído. Entonces él dijo que él era el reino este era el reino suyo. Dice, pero nosotros estamos en el mundo, ¿pero qué? No somos del mundo. O sea, ¿de dónde somos? Del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos de allá. Fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo en María, que engendró a Jesús en su vientre, es lo mismo que hizo el Espíritu Santo en mí. Vino y me engendró a mí en este cuerpo. ¿A cuándo me engendró? Cuando yo tenía 28 años. Yo nací de nuevo. Él me engendró en este cuerpo natural. Yo dejé de ser el hombre que era. Hubo una nueva vida. Se cumplió este versículo que está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas.
Yo nací de nuevo cuando tenía 28 años. Yo nací en la carne de mi papá y de mi mamá cuando tenía 0 años en el vientre de mi mamá. Ellos me engendraron en el vientre de mi mamá, pero Dios me engendró en este cuerpo. Yo vine de arriba. Yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Diga, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Amén. Tienen que creérselo. Jesús le decía a todo el mundo: es que yo no soy de este reino. Le dijo a Pilatos. A Pilatos le dijo: es que yo no soy de este reino. Y estaba tan seguro de él que le dijo: ni usted tiene el poder para dañarme. El diablo no tiene el poder para dañarme. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué me gusta hablar tanto de esto? Porque la gente no sabe la realidad de Dios en ellos. Y vamos a ver la promesa que hizo Dios en nosotros para poder empezar a hablar de qué es el reino de las tinieblas, qué es la carne, qué es el nuevo nacimiento y qué es el poder del reino de Dios. Está el poder del reino de Dios obrando aquí en este mundo caído. ¿Qué está haciendo el reino de Dios obrando en este mundo caído? Sacando gente del infierno, sacando gente de ahí que están allá cautivos en tinieblas. ¿Para dónde lo está trasladando? Para el reino de Dios. Lo mismo que hizo con nosotros, está haciendo con otros allá afuera. A mí me llegó un día a las 10 de la noche. Yo me puse de tremendo a desafiar a Dios. Le dije: pues si existe usted, haga algo para yo creerle, o no le voy a creer nada. Y se abrió la puerta de mi habitación. Me llevó el Señor. 5 horas estuve por allá. Cuando me desperté eran las 5 de la mañana. Lloré como nunca había llorado. Las groserías se me fueron de mi boca. Nunca más volvieron a ponerse en mi boca. Nunca más volví a fumar cigarrillos. Se me fue el cigarrillo, se me fue el alcohol, se me fue esa vida prostituta que yo tenía, y todas esas cosas se fueron. Y empecé a canalizar una vida diferente. Yo me aterraba. Yo decía: algo pasó en mí. No sabía que había nacido de nuevo. Algo pasó en mí. Yo no sé qué pasó. Yo ya no digo groserías. Yo era un hombre muy grosero. ¿Sí? Entonces, evidentemente pasó algo en cada uno de nosotros. Y vamos a mirar qué pasó. Ezequiel. Ahora, si el reino de las tinieblas está en contra del reino de Dios y nosotros somos del reino de Dios, entonces ¿qué está pasando con nosotros en este mundo? ¿Qué tenemos nosotros en este mundo? Una oposición. Diga: tengo una oposición que a través de la fe en Cristo Jesús tengo la victoria. El diablo no lo va a dejar quieto, hermano, hasta el día que usted se vaya de aquí a esta tierra. Si usted no quiere tener problemas en esta vida, muérase y váyase para el cielo. Pero los valientes son los que pelearán la buena batalla de la fe, donde nos mantendremos firmes en la santidad de Dios, donde nos mantenemos firmes. Muchos cristianos se van, dejan de pelear, salen derrotados, cansados, y vuelven a la vida. No siguieron peleando por la salvación de sus almas. Y quizás se salven por la misericordia de Dios, pero no lo sabemos. Es mejor tener la certeza que tener algo ahí, como que sí, como que no. Yo le preguntaba a cristianos de muchos años de cristianos: y cuando usted se muera, ¿qué pasa? Digo: no, de pronto me voy para el cielo. ¿Cómo? De pronto no. ¿Se va o no se va? Cuando venga el rapto, el de pronto no va a servir. Cuando Jesús venga por su iglesia, el de pronto no va a venir. El de pronto se va a quedar. Pero el que tenga la certeza en su corazón y nada le haga dudar de esa salvación, ese es el que se va a ir. Pero no pecando, sino andando en la santidad de Dios. Yo creo en la santidad de Dios. Yo creo en los corazones transformados. Yo creo en una vida recta delante de Dios y una vida llena de amor de Dios. Yo creo que Dios transforma. Yo lo hablo desde mi experiencia, no porque alguien me lo contó. Ezequiel 36, 25, vamos a ver. ¿Qué pasó cuando vino el reino de Dios a nosotros? Dice, escuche bien, vamos a leer todos. Aquí Dios está dando una palabra a través del profeta. Esto es una promesa que se tenía que cumplir cuando Jesús, ¿qué? Viniera y hiciera la obra. ¿Ya vino Jesús? ¿Hizo la obra ya? O sea que esta promesa se cumple en nosotros. Todo aquel que crea se cumple. Dice, esparciré agua pura y quedarán, ¿qué? Purificados.
los limpiaré de todas las impurezas y la idolatría, dice acá en esta versión. O sea que cuando uno cree en Jesús, cuando uno acepta esa verdad, ¿qué empieza a pasar? Que empezamos a ser ¿qué? Purificados. ¿En dónde? En nuestras almas, en nuestros pensamientos. Y Él nos limpiará de todas las impurezas, impurezas sexuales, impurezas de mentiras, impurezas de toda clase, y de la idolatría, idolatría a cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es idolatría. No vamos a entrar en el tema. Ese tema realmente es el que menos me gusta confrontar. Sigamos. Escuche bien, aquí viene el secreto. Y les daré ¿qué? Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ¿quién? ¿Dentro de quién? ¿Quién es vosotros? Diga yo. ¿Qué más va a hacer? Y va a poner un corazón ¿qué? Nuevo. Un corazón. Vamos aquí. Corazón nuevo y un espíritu dentro de vosotros nuevo. Corazón nuevo, o sea que vamos a tener dos corazones, ya tenemos uno. Entonces vamos a mirar qué corazón. Dice: quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? Un corazón que no puede tener sensibilidad de Dios. O sea, religiosos como Nicodemo. Hablaban de Dios, pero no conocían a Dios. Porque dijo Jesús, si lo hubieran conocido, no, si lo dijo el apóstol, si lo hubieran conocido no lo hubieran matado. Si hubieran conocido a Dios no hubieran matado a Jesús como lo mataron. Y ahora a Jesús no lo mataron, Él entregó su vida para que nadie se lleve la gloria con eso. Entonces Él dice que no, que el corazón nuevo primero nos tiene que quitar un ¿qué? Un corazón de piedra. Y el corazón nuevo es el corazón de ¿qué? De carne. ¿Cuál es el corazón de carne? Un corazón sensible. Un corazón que siente la presencia de Dios, un corazón que escucha la voz de Dios, un corazón que es sensible a Dios. Cuando Dios le dice, quiero orar, quiero que vengas y hablemos, usted, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo estoy durmiendo y yo siento que Dios me está llamando y yo me voy a orar. Yo siento eso. Siento el mundo espiritual. Un día estaba pintando la casa y se me apareció un ángel y hablé con él 2 horas. Me volví sensible al reino de Dios. Antes lo podíamos hacer. No, antes me mantenía tomando, haciendo cosas que no debía hacer. Pero empecé a sentir, a ser sensible. Ahora es por el llamado de cada uno también que Dios hace conforme a como Él quiere. No quiere decir que a ustedes no le pasa, entonces Dios no los quiere. No, es que Dios hace como conforme al propósito. Dios me llamó a guiar un pueblo al mundo espiritual, pues obviamente tiene que demandar más de esa persona que no el que está recibiendo. Amén. El profesor no se puede igualar al nivel de los estudiantes. No, el profesor tiene que aprender primero para enseñarle a los alumnos. Lo mismo le pasa a los pastores y a los ministros de Dios. Dios los tiene que ir llevando por una senda donde les da la capacidad para poder enseñar. Ahora, no con eso Dios no le va a enseñar a ustedes. Lo que yo les voy a hablar es lo que Dios les va a confirmar a ustedes. Por eso necesitamos. ¿Qué pasó ahí cuando estuve que le conté la historia? Casas, carros. Y entonces la gloria de Dios, ¿dónde está? Si está en una berraca ofrenda, entonces Cristo ¿para qué murió? Entonces aquí nos dice que Él nos quitará el corazón de piedra y nos colocará un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es de carne, un corazón sensible a Dios, un corazón que siente la presencia de Dios, un corazón que se abre al entendimiento de Dios. El corazón de piedra no podía hacerlo. Por eso los religiosos no es aquel que va como le atribuyen a la iglesia católica. No, aquí la iglesia cristiana está llena de religiosos también. Se vuelven domingueros, no intimidan con Dios. Si usted tiene una relación con Dios, donde quiera que usted no esté religioso, donde quiera en la iglesia que usted esté, si usted tiene una relación íntima con Dios, Dios lo va a llevar a toda verdad a usted. Yo no asistía a ninguna iglesia y Dios me llevó. Yo empecé a hablar con Dios hasta que a lo último me puse a deducir entre todas las iglesias y yo dije, no, pues a lo que yo vi, lo que yo sentí, como que la que más se acerca es esta. Y me fui para allá y encontré que era la iglesia cristiana. Pero yo no asistía a ninguna iglesia, sino que empecé a ver
¿esta será que sí? No, pero esta no tiene como pinta. Y de repente llegué a una iglesia y ay, esta como que es. Y ahí me quedé. Y después ahí fue donde conocí a la pastora Clemencia y después estuve acá. Entonces, sigamos. Ahora, escuche bien. Nos colocó un corazón de carne y nos dio un espíritu nuevo. O sea que ese espíritu nuevo es el nuevo ¿qué? El nuevo nacimiento. Ahí es donde usted nace de nuevo. Donde Él está diciendo: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese espíritu nuevo es el nuevo nacimiento. ¿Cuándo viene el nuevo nacimiento? Cuando usted acepta con todo su corazón a Cristo Jesús en su corazón. Cuando usted cree en la obra de Él. Cuando usted tiene esa convicción y esa certeza. Y dice: y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. O sea que no solamente nos da un espíritu nacido de nuevo en nosotros, no solamente nos da un corazón de carne, sino que nos da el Espíritu Santo y lo pone dentro de nosotros. O sea que nosotros somos uno ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Ahí dice para qué. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis, y mis preceptos y los pongan por obra. Mire que después de que pone el Espíritu Santo dice: y haré. O sea que nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Volveremos a caer en el pecado. Pero para eso dice Efesios que nos ha sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. Es la garantía de la vida eterna en nosotros. El poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. No hay ningún poder que pueda sacarlo a Él de ahí para meterse otro. O sea, somos de Dios. Diga: soy de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Y ahora el Espíritu Santo. Wow. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros ahora entonces? ¿Cómo hago para saber que está el Espíritu Santo dentro de mí? Pues Él dice que nosotros debemos de tener comunión con Él, que Él nos enseñará, que Él nos guiará, que Él nos mostrará las cosas verdaderas, nos mostrará lo que ha de venir. ¿Está pasando esto con usted? ¿Está pasando que el Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad? Porque lo que yo vi aquella iglesia de 500 miembros, no vi al Espíritu Santo por ahí. No vi que no los estuviera guiando a ellos. No vi, porque si les estuviera guiando, les estuviera diciendo: oiga, no sean bobitos, no regalen su plata a ese hombre corrupto. El Espíritu Santo nos enseña el propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? Entonces el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Sabe cuál es la verdad de su existencia aquí en la tierra como hombre y mujer de Dios? Entonces el Espíritu Santo le está hablando. Lo está convenciendo de pecado a usted para que perdone, para que quite la amargura, para que no dude, para que se llene de fe. Entonces, si eso está pasando, entonces el Espíritu Santo le está hablando a usted. Si eso no está pasando, entonces tenemos que mirar qué está pasando en nosotros. La incredulidad no nos está dejando. Mucha gente viene un profeta y vienen a ver el profeta que le va a hablar cuando tiene el profeta de profetas dentro. Tiene el espíritu de los profetas ahí dentro de él, que le puede guiar en su vida. Tenemos que ser sensibles a su presencia cuando Él nos habla. Me acuerdo cuando sentí esa presencia por primera vez. Aunque el Señor ya había tenido la experiencia que tuve, porque fue el primer día de mi conversión, pues tuve la experiencia. Dios lo quiso así, era muy terco. Ustedes son más llenos de fe que yo en ese entonces. Entonces Dios le tocó así conmigo, le tocó duro para que yo pudiera creer, y no como fuera. La primera vez que yo sentí el Espíritu Santo de Dios, la realidad de Él, una vez estaba acompañando a una gente que estaba haciendo una cosa en las calles. ¿Cómo es que se llama eso? Evangelismo en las calles. Y era de noche. Y el pastor, me acuerdo tanto que creo que era con Kairos, que él estaba haciendo eso. Y yo estaba en esos días en el juego, y donde yo iban a predicar, allá estaba yo metido. No importando lo que pasara, por allá me iba. Yo, desde que hablaran de Dios y fueran a evangelizar, yo por allá estaba metido. Tenía un fuego en ese tiempo muy tremendo que no lo podía controlar. Y me invitaron. Yo fui. Y el pastor se paró ahí y dijo: bueno, muchachos, vamos a orar. Y sí, y dijo: hagan un círculo. Y hicimos un círculo, pero entonces yo era el último.
y yo no tenía a quien darle la mano, porque el círculo quedó como una U. Entonces yo era ahí, me quedé ahí. Cuando de repente yo sentí que alguien me tocó la mano y yo me asusté, yo me asusté inmediatamente. Y me dijo: no te preocupes, yo estoy contigo, te voy a guiar, te voy a enseñar. Todo lo que viste en el cielo, yo te lo voy a ayudar a hacer. Y ya, y yo me asusté. Y fue tanto el terror mío que yo me fui. Se me olvidó evangelizar ese día, yo me fui para la casa. Me quedé pensando en esas palabras. ¿Quién me habló?, dije yo. ¿A quién sentí yo? ¿Cómo es que esta persona me está diciendo que me va a ayudar Yo no conocía este versículo. Yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo dije: pero ¿quién fue el que me habló? ¿Cómo así que me va a ayudar a ver? ¿Y cómo sabe que yo me fui para el cielo por allá y el Señor me llevó por allá? ¿Quién fue ese? No pasaron 20 días. Yo era un bebé espiritual, digámoslo así, en esa época, a lo que soy hoy. Y me acuerdo tanto que mi hija me pidió para algo y no tenía una moneda de 100 en el bolsillo para darle. Y me fui lleno de ira para mi casa. Y me quité la camisa, iba subiendo la escalera y me rompí la camisa y me rompí el pantalón. Y me boté así de rodillas a la cama. Y le dije: Dios, pues si esto es seguirte, no te quiero seguir. Así le dije. Era rebelde. Por eso es que Dios tenía que hacer cosas conmigo. Era rebelde y le dije: no te quiero seguir, no quiero predicar, no quiero hacer nada. Y el Señor me dijo: levántate, que a eso no te llamé. Te llamé a predicar. Y yo me salí para afuera, miré quién era. No era nadie, no había visto a nadie. Y dije: no, aquí está pasando, porque me pasó como a los 20 días después. Y dije: no, aquí está pasando algo. Esto ya no es de mí. Y empecé a investigar y me di cuenta que había un Espíritu Santo que hablaba. Y él era el que me estaba hablando. Me pasó lo de Samuel. Cuando Dios lo llamó Samuel y Samuel se fue a mirar a Elí: ¿qué pasó? Me está llamando. Y él no sabía. Y así le pasa a mucha gente. Dios los llama y no saben que es Dios. Dios les dice: vamos, que te quiero decir algo. No van. Al otro día pasa algo y era el Señor hablando, llamándolo a usted para que orara y eso fuera prevenido en lo que iba a pasar al otro día. El Espíritu Santo nos quiere ayudar. Hay mucha envidia en el mundo. Hay brujería que nos pueden lanzar a nosotros para dañarnos, y el Espíritu Santo está ahí para decirnos: te están haciendo una brujería, ora, repréndela. Pero nosotros somos insensibles a veces al poder del Espíritu de Dios. Y aquí Él dice que Él pone el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos por obra todo lo que Dios nos está diciendo. O sea que es un poder que vence lo que nosotros nos puede llegar a afligir. Eso somos nosotros. Somos unas nuevas criaturas que tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Tenemos un corazón para sentir a Dios, escuchar a Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos muestra y que nos enseña. En los pastores, escúcheme bien, los pastores no les van a decir a ustedes el propósito que ustedes tienen en Dios. Los pastores le van a enseñar a ustedes cómo encontrar ese propósito. Pero ustedes lo tienen que encontrar. Ustedes tienen que saber a qué los llamó Dios. Quizás Dios por misericordia le muestre a un profeta y el profeta le lance una palabra que es diferente. Pero usted tiene que tomar esa palabra y creerla y empezar a mirar cómo la va a hacer también. ¿Y cómo es la única solución? El Espíritu Santo que está morando en usted. Él nos muestra por sueños. Por lo menos lo que le conté, Dios me mostró por sueños a ese hombre. Yo fui allá y le bendije con lo que pude. Ese hombre se quería ya, mejor dicho, apartar del Señor. Yo le dije: no lo haga. No es la voluntad de Dios de que usted se aparte de Él. Es su incredulidad que lo está llevando a todo esto. Entonces tenemos que entender que hay un mundo espiritual. Eso somos. Entonces tenemos que entender que estamos en un reino de muerte, pero no somos de este reino de muerte. Somos del reino de la vida. Dios nos ha encargado por medio de Jesús que traigamos la justicia de Dios sobre esta tierra. Nosotros somos la justicia de Dios, escúchenme bien, en esta tierra. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios llevó la enfermedad, que Dios llevó el dolor,
que Dios llevó todo pecado. O sea que nosotros podemos traer esa justicia a nuestra casa. O sea que la enfermedad se tiene que ir. O sea que la injusticia tiene que ir. O sea que el pecado tiene que salir de nuestra casa. O sea que la maldición tiene que salir de nuestra casa. Esa autoridad Dios nos la dio a nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios fue que Cristo llevó la maldición del pecado de nuestras vidas. Entonces no podemos aceptar la miseria. No podemos aceptar una enfermedad como algo normal para nosotros. Cuando Él dice que llevó la enfermedad, si llevó la enfermedad, entonces ¿por qué nosotros la queremos tener para nosotros? Si Él llevó el pecado, ¿para qué nosotros queremos tener el pecado en nosotros si Él ya lo llevó? Sabemos que el pecado, la maldición, Dios no la mandó. Que dicen, es que Dios le mandó esa maldición a usted para que aprenda. No. La maldición vino al mundo fue por causa del pecado. No vino por causa de Dios, fue por causa del pecado. Y vamos a empezar a mirar eso, porque muchas veces le atribuyen a Dios cosas que Dios no ha hecho. Mire que hubo un terremoto, es que Dios estaba airado. No, la tierra cayó bajo maldición por causa del pecado de Adán y Eva. Por eso es que la tierra está respondiendo de esa manera, porque está saturada de iniquidad, está saturada de pecado. Y el pecado trae consigo una cosecha. ¿Sabe cuál es la cosecha? Corrupción y muerte. Por eso vemos todo lo que está pasando. Por eso vemos las pandemias. Dios no envió ninguna pandemia. Fue el pecado en el hombre que hizo que esa pandemia viniera. El deseo de Dios es vernos sanos. Como si Dios quiere vernos sanos, nos va a lanzar una enfermedad a nosotros. Pero cuando la iglesia se vaya, que es la justicia de Dios sobre la tierra, ahí sí que se tenga el mundo de atrás. Porque ahí sí no va a haber misericordia. Porque la misericordia fue levantada. Ahí sí no va a haber justicia, porque la justicia fue levantada. ¿Y qué es la justicia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Diga usted y yo. Diga, yo soy la iglesia. Yo soy el pueblo de Dios. ¿Por qué sé que soy el pueblo de Dios? ¿Porque alguien me lo dijo? No, porque sé que el Espíritu Santo me engendró a mí y me hizo nacer de nuevo. Yo tengo el día y la hora en que nací de nuevo. Yo nací el 28 de junio del año 2016. A mis 28 años, a las 10 de la noche. Me acuerdo de ese nacimiento. El primero no, mi mamá me lo cuenta, pero el primero no me importa. Me importa este. Este fue el que me dio vida eterna a mí. Por este es que yo puedo decir, puedo morir tranquilo hoy y sé que me voy para el cielo. No necesitan de hacerme ninguna oración. Yo me voy para el cielo. El mismo espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo espíritu que me va a llevar a mí para el cielo. Entonces vamos a mirar un versículo, lo voy a dejar ahí. Esto está muy bueno. Primera de Corintios 15:55, y lo vamos a dejar ahí. Es un tema como de 5 predicaciones, pero quiero llevarlos punto a punto. Quiero primero matarlos para después resucitarlos. Quiero primero que entiendan la maldición para que puedan llegar a entender la bendición. Tenemos que saber de dónde Dios nos sacó. Hay gente que dice, pues yo no soy pecador, yo no robo, yo no mato, y piensan que por eso van a entrar al reino de Dios. Y no, ahí no dice que por el pecado van a entrar al reino de Dios. Ahí no dice que porque fueron buenos. Ahí no dicen que porque no hicieron cosas malas en el mundo, que no robaron, que no mataron, que quizás no hicieron. Ahí no dice que fue por eso. Ahí dice que para la única manera que para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. ¿Y cómo viene ese nacimiento? Cuando uno cree en Jesús. No es por hacer obras buenas, no es porque usted regaló una ofrenda, no es porque usted no dijo groserías, o quizás lo levantaron en una familia llena de virtudes y llena de decencia. No es por eso que usted va a entrar al cielo. Es porque usted nazca de nuevo. No es nomás. Y que sea sellado con el Espíritu de Dios. Por eso es que las religiones conmigo no va desde el día que yo conocí al Señor. Yo supe que no era una religión la que va a entrar al cielo. Son hombres de Dios y mujeres de Dios que han creído en la obra de la cruz y que han sido sellados con el Espíritu Santo. Esos son los que van a ir al cielo. No hay otra persona que va a ir al cielo. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Por esa causa viene la bendición.
Pero tenemos que crecer en el entendimiento para no dejarnos engañar de un enemigo que quiere engañarnos todo el tiempo. Adán y Eva no tenían pecado, pero se dejaron engañar y cayeron en pecado. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero el enemigo nos sigue engañando y el pueblo sigue cayendo en vergüenza. Los cristianos sin dar testimonio. Aún dice que el que conoce a los hijos de Dios no es por las muchas obras que haga, sino es por el amor que de él sale. Ni siquiera son por los dones o una prédica, es por el amor. Dice, y serán conocidos por el amor de Dios en ellos. O sea que una persona que odia no conoce a Dios. Una persona que tenga amargura y falta de perdón en el corazón no conoce a Dios. Porque si lo conociera, Dios le diría que esa falta de perdón hay que quitársela de encima. Me voy a dedicar no a darles palabras proféticas, sino a que se sienten en la silla de bendición, que es realmente lo que nosotros necesitamos. La solución es que ustedes no escuchen una palabra. La solución es que ustedes tengan una comunión con el Espíritu Santo de Dios y que Él les revele a Cristo. ¿Quién es Cristo realmente en nuestras vidas? ¿Por qué Cristo es nuestro Salvador? ¿Por qué Cristo murió por nosotros? ¿Para qué Cristo murió por nosotros? ¿Por qué Él y no otro? ¿Quién es Cristo? ¿Lo conocemos? ¿O simplemente conocemos su historia? Tenemos que conocerlo. Es la pasión que hierve en mi corazón todos los días que me levanto. Conocerlo a Él. Si lo conozco a Él, tengo la bendición de Dios. Si lo conozco a Él, tengo la eternidad en mi mano. Si lo conozco a Él, conozco todas las cosas. Él es, y a través de Él se hicieron todas las cosas. Entonces, vamos a terminar ya. Primera de Corintios 15:55, y cerramos ahí y dejamos abierto para los otros 8 días. Mire lo que dice. ¿Dónde estaba muerta? Aquí Pablo está hablando de la muerte. Vamos a colocarlo un versículo más atrás para que entendamos un poco este asunto. Y cuando esto corruptible, ¿de qué está hablando? Del cuerpo físico. El cuerpo físico, escuche bien, este cuerpo. Ahí está hablando de este cuerpo. Se haya vestido de incorrupción, o sea, ya se haya vestido, o sea, haya sido quitado este cuerpo y haya puesto un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. O sea, que es después de que nosotros, o venga el Señor y nos lleve, o nosotros después de la muerte. O sea, después de que este cuerpo conozca la muerte. Este cuerpo es un cuerpo corruptible que tiene que ¿qué? Ser quitado. O bien sea que venga el Señor antes, o bien sea que nosotros perezcamos en esta tierra, porque todos tenemos un propósito y hay un día en el cual el Señor nos va a llamar y ese día nos vamos. Amén. Pero no por eso entonces este cuerpo va a tener que mantener lleno de enfermedad. No. Lo vamos a sujetar a la bendición que ya tenemos dentro. Entonces dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, o esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Vea, la gente buscando el elixir de la vida eterna por allá en caños, por allá en vainas raras, mitos y leyendas. Y aquí la tenemos, vea. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es que la muerte en victoria. O sea que vamos a tener la victoria por encima de qué? De la muerte. Pero sigamos. Quiero que vean este versículo y nos vamos a quedar ahí, porque no nos vamos a extender más. Entonces Pablo aquí exclama: ¿dónde estaba muerte? Tu aguijón. ¿Dónde estaba sepulcro? ¿Qué? Tu victoria. No nos vamos a quedar muertos. No nos vamos a quedar en el sepulcro. El Señor nos va a levantar. La muerte no nos va a poder retener. Nos vamos para arriba. Yo no sé usted, pero yo sí me voy. Yo tengo la certeza en mi corazón. A mí la muerte no le tengo miedo a la muerte. Al contrario, como dijo Pablo, para mí la muerte es ¿qué? Ganancia. Sigamos.
Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. O sea que cuando a usted lo pica la muerte es porque usted está pecando. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que si usted está pecando, es como si una avispa lo estuviera picando a usted. Y esa avispa se llama muerte. O sea que hay que andar en santidad. Hay que andar en santidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a transformar para que nosotros dejemos de estar en caminos pecaminosos y estemos en un camino ¿qué? De justicia y de santidad. Entonces vea lo que dice. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado ¿qué? La ley. Porque usted peca y después dice, llega el mandamiento, la ley. Si usted fue infiel a su esposa, uy, adulteré, me va a caer una maldición, ¿sí? Voy a tener problemas. Entonces usted empieza a ser consciente de que falló. Porque si no hubiera ley, usted no supiera que estaría ¿qué? Pecando, sino que la muerte obraría y usted se moriría y no sabía por qué se muere. Pero aquí el Señor para eso dio la ley, para que usted supiera que está pecando. Por eso dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El pecado se fortaleció a través de ¿qué? De la ley, para condenar a ¿qué? A la humanidad. Pero nosotros no pudimos cumplir esa ley. Por eso tuvo que venir Él, mi amigo, el que un día se me apareció en mi vida y me la cambió. El que un día me dijo, no te condene más, Adolfo, yo llevé tu condenación. Él me lo habló, nadie me lo dijo. Yo no lo escuché de un predicador. Por eso yo hablo con tanta convicción en mi corazón. Yo hablo lo que sé y lo que he vivido. Hay muchas cosas que no he vivido todavía y de pronto las diré más adelante. Pero he sabido que la relación con Dios es algo real. Dios no está muerto. Dios resucitó de entre los muertos a través de ¿quién? De Jesucristo su Hijo, que en cual se fue el que se encarnó. Él es real. Él nos libra del aguijón de la muerte. Él lo libra de la maldición del pecado y de la ley. Él fue el que le dijo a la mujer adúltera, le dijo a los fariseos de fariseos, le dijo, pues el que no tenga pecado, tire la primera piedra y mátela. Ese que defendió a la adúltera fue el que nos salvó. Y salvó a la adúltera, nos salva a nosotros cuando caigamos en un error. Cuando usted caiga en un error, no se deje condenar del diablo. Vaya a los pies del Señor, llórele, dígale que lo perdone, que Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de todas las inmundicias. No permita que nadie lo condene, cuando Él ya nos libró de la condenación eterna. No permita que la pobreza nos abrace, cuando Él ya llevó nuestra pobreza en la cruz de Calvario. En el reino de Dios no va a haber pobreza ni necesidad, pero nosotros la podemos experimentar hoy en día. No una riqueza para satisfacer nuestros deseos carnales, sino una riqueza para nosotros ser prosperados e invertir en el reino de Dios, para que el reino de Dios sea ensanchado y las almas sean salvadas. Eso es. Y esta es la introducción de la prédica que quería dar hoy, que por eso me toca abrazarla para 5 prédicas más. No hay condenación, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El único pecado es que blasfememos contra el Espíritu Santo de Dios, pero usted y yo no tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos a Él dentro de nosotros. Él va a gritar dentro de nosotros cuando nuestra mente quiere ser necia, para no dejarnos hablar cosas que dañemos las personas para después arrepentirnos. Porque a veces nos pasa así. Hablamos cosas necias y dañamos las personas. Pero para eso está el Espíritu Santo de Dios, para corregirnos. Dios al hijo que ama lo exhorta, lo corrige y le enseña. Amén. Quiero hacer algo hoy, quiero orar por 2 personas. Tenía una en mi corazón, pero ya voy a orar por 2. Transcurso de la prédica, el Señor me la puso ahí en la cara todo el tiempo. Entonces vamos a orar, pero vamos a despedirnos de la red. Dios bendiga a los de las redes. Nos vemos dentro de 8 días y vamos a orar.